Bien, bueno, tenemos el libro de la quinta edición. No, es igual, si no, pues no sé que nos vayan pasando cosas. Y como decía al principio, con un poquito de retraso, pero al final lo tenemos. También hay un cambio en el cartel. Habréis visto que la portada era verde, pues al final la tuvimos que cambiar porque unas letras no se leían bien y no sé qué, y resultó azul. Yo creo que queda bonito de todas maneras. ¿Esto es morado? Eso es esas distinciones las hacéis las mujeres. Para nosotros hay 3 colores o 4, no hay más. Esto es azul. Y... No. Bueno, el jurado se reunió el día 31 de agosto, un buen día porque les estropeamos el cierre de vacaciones y bueno, ellos generosamente accedieron y tenían, os diré que, bueno, después de la pandemia supuso un freno. En las convocatorias anteriores a la pandemia, pues teníamos cerca de 40 relatos. En la que vino después de la pandemia tuvimos 16. En este tuvimos 22. O sea que vamos recuperando y por lo que nos anima a seguir y haremos el sexto. De esos 22 había 3 que no cumplían requisitos, por lo tanto ya no pasaron al jurado. Al jurado se le pasaron a priori 19, creo recordar, que cumplían los requisitos establecidos. De esos 19, el jurado escogió 10. Fue una discusión larga, tendida, hubo sangre, hubo 6 kilos de tiritas, tuvimos que gastar después para engañar a los componentes del jurado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque prácticamente todos los relatos que se habían presentado tenían calidad suficiente como para hacer difícil la decisión. Pero bueno, esto es lo que nos lo cuentan los del jurado, porque del jurado tenemos 3 personas. Uno no ha podido venir porque anda... sí, Carmen está en Málaga y Boniface, pues no sé si está en Camerún o está en Bilbao o está en Madrid, porque no para. Tenemos con nosotros a David, tenemos a Alicia, que no sé dónde está, porque está allí en un contraluz. Y tenemos a Josefina, que también debe estar por allí. Así que veniros para acá y nos contáis así brevemente vuestra experiencia. Venga. ¿Quién empieza? ¿Qué te pasa? ¿Has caído? Yo te hablar contigo después. Te mandó el sobre. Bueno, venga, yo marcho. Bueno, el jurado ha sido muy indulgente conmigo porque yo les dejé un resumen y mi opinión sobre los libros porque estaba en Huelva. Entonces me era imposible venir, no estuve en la reunión. Lo que sí os puedo decir que el criterio de los compañeros del jurado pues se basó también en lo que yo les dejé. Tanto es así pues que de los 10 títulos de eso, pues el jurado eligió 9. Y que el que fuera el 10, pues era uno con el que yo tenía mis dudas, justo con otro de meter ese o no. O sea, que estuvimos de acuerdo, yo creo que yo en la lejanía y ellos aquí estuvimos bastante de acuerdo. Vale. Yo tengo más ganas de conocer a los autores, ¿eh? Entonces espero que a continuación
podamos a lo mejor comentar algún otro aspecto. Y le paso el micro a Alicia a ver qué experiencia tuvo ella. Bueno, gracias a todos, sobre todo a los que participasteis enviando los relatos y nos lo pusieron un poco difícil, porque es verdad que nos llegaron 19 y tener que descartar 9 fue un poco complicado, porque, bueno, aparte de que todas las historias tenían algo especial, es cierto, yo ya tuve la suerte de participar en más certámenes de novela, de relato, de microrrelato, y bueno, siempre es difícil elegir porque es un criterio muy personal. A mí me gusta lo que me gusta y hay otras cosas que no me gustan. Entonces siempre intenta ser un poco objetivo. Pero en este caso era distinto, porque en este caso mis raíces son en Bavia y entonces yo muchas de las cosas que leía y muchas de las cosas que veía me tocaban más, entonces llegaban a emocionarte. Y claro, descartar algo que te emociona era complicado. No llegó a haber sangre, porque había alcohol por el medio, entonces eso siempre lo relaja mucho. Pero bueno, tuvimos ahí un ratito largo para tener eso, porque no era elegir 10, sino que era dejar 9 fuera, que nos daba mucha pena. Entonces, bueno, a los que no tuvieron la suerte de estar en el libro, que lo sigan intentando. Espero que el año que viene a quien esté de jurado le toque mucho más trabajo y haya mucho más, porque yo creo que es una experiencia muy bonita. Y a mí personalmente me hizo mucha ilusión porque mi madre era de Bavia y yo cuando era pequeña, yo soy asturiana, había palabras que decía mi madre, que yo decía, mi madre se inventa cosas, porque yo luego las decía en el cole o las decía por ahí con mis amigos y decían que esa palabra no existía. Me acuerdo sobre todo de una que es esporpollar, que a mí era una palabra que me parecía muy sonora y me gustaba mucho, pero solo la decía mi madre. Y al leer algunos de los relatos descubrí cosas, como otra que era en carnaval disfrazarse, mi madre decía revestirse, que tampoco se lo había oído a nadie hasta que lo leí en alguno de los relatos. Entonces a mí personalmente me ha hecho mucha ilusión por lo que me toca personal y por poder leer todas las historias. Así que gracias y el año que viene, en lugar de 19, 60 o más. Buenos días. A mí, antes de hacer una pequeña intervención sobre los relatos, quiero decir que yo soy miembro nombrasteis el grupo de baile Landecha, al que yo pertenezco, de investigación. Entonces también voy a colaborar con... Sí. Cuando habéis nombrado Felpello y un grupo de Oviedo de investigación, le dije a Alicia, va a ser el mío. Bueno, ahora no estoy bailando, hace un año que lo dejé por motivos de salud, pero sigo en contacto. De hecho, el jueves presentan un libro en la biblioteca de Oviedo, que es te lo haré llegar, es de cancios, como se dice en asturiano. Bueno, pues yo, de mi experiencia como miembro del jurado, tengo que agradecer a Elías que me haya elegido. Te puedo decir que ya me sentía un poco baviana, pero ahora me siento un poco más baviana, ¿eh? Sabes que soy una fiel seguidora de los calechos. Entonces, como muy bien dijo Alicia, oye, yo soy un amante de las tradiciones, poco más. Entonces, yo cuando Carmen que escribe, Alicia que escribe, digo, ¡ay, madre! ¿Qué nivel tengo yo? ¿Dónde me metí yo? Pero bueno, luego fue una vez que empiezas a leer, es que Somiedo, que yo soy de Somiedo y Bavia están muy, muy relacionados. Entonces, las costumbres, cuando lo leías en Pachuezo, dices tú, uy, qué bien lo entiendo yo, todo esto, ¿eh? O sea, y luego, pues, empiezas a leer los relatos y dices, jolín, qué sentimientos esa gente que migra, cómo busca sus raíces, cómo saben transmitir esas, como cuando eran brañeras o como cuando hacían los calechos, qué recuerdos tan bonitos se reflejaban recordando los abuelos, las costumbres. De los calechos hay muchísimas cosas recogidas. O sea, fue una riqueza cultural que invito a cualquiera. Para el próximo año te digo que voy a escribir yo uno, ¿eh? Porque me habéis llenado de verdad, ¿eh? Porque recoges, o sabes que la gente, sus ancestros, que buscan sus raíces, que cuentan sus historias,
o aquellas mujeres lo que trabajaban cuando la mina. Fue una riqueza de verdad que tengo que agradecerte una vez más y que me consideres un poquitín babiana. Vale, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, decía Alicia que es difícil. Sobre todo es difícil, no solo en la literatura, sino en cualquier faceta de la vida, elegir un ganador. A mí me parece bastante injusto, siempre lo digo. Si miramos, acaban de pasar las Olimpiadas, casi todos recordamos al primero, pero casi ninguno recordamos al segundo en ninguna de las disciplinas. Y a lo mejor lo separaron décimas de segundo, o milímetros en el salto. Por eso, nosotros desde el principio de que convocamos el primer certamen, renunciamos a buscar un ganador. Lo que queremos son 10 relatos que merezcan la atención de todos vosotros y la atención del jurado para seguir editando libros que reflejen nuestras costumbres y nuestra vida. No siempre son 10, ya lo sabéis. Ha habido algún caso en que el jurado ha elegido 8 y ha habido otro caso en que me parece que eligió 12. El jurado tiene plena libertad, recibe los trabajos no con mucho tiempo, pero bueno, los reciben. Y a partir de ahí ellos tienen toda la autonomía y la autoridad que se necesita para decidir. Es bien verdad que aún poniendo como orientativa la cifra de 10, pues siempre quedan en el tintero relatos que merecerían quizá haber sido editados, pero hay que poner un límite, porque tiene que ser... otra de las cosas que buscamos con esto es que es un libro no solo para los aficionados a la lectura, sino para todos aquellos que no leen tanto. Tiene que ser un libro manejable, tiene que ser un libro ameno y tiene que ser un libro barato. Bien, como siempre, en ese afán de no señalar un ganador, los relatos están por orden alfabético, como todos los años. Pero hay una excepción, y es el relato que debería ir el primero, porque se apellida Álvarez, pues va al último. Porque más que un relato en sí mismo es una descripción de costumbres de Bavia, Luna, la montaña en general, y por lo tanto pues el jurado pidió que si se podía poner en último lugar como un cierre recordando las tradiciones y las costumbres que en algunos de los relatos que van antes se han descrito. Bien, y no os cuento más. ¿Dónde está la primera del orden alfabético? Pues sí. La primerita, en Pachuezo. ¿Necesitas esto? Sí, lo tengo en el móvil, pero mejor ahí. Bueno, pues buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí. Tú no te escapes porque tienes que hablar luego de todo. Y antes de hablar de mi relato, me gustaría decirle a Manuel que me ha encantado este acto y que me ha hecho recordar a mi familia, que también eran músicos. Mi abuelo y mi padre eran gaiteros en Somiedo, luego hablaré contigo. Pero no tuvimos la suerte de que mi padre nos quisiera enseñar a tocar la gaita y ahí murió con él. Mi padre había aprendido de oído también y dijo que él que no podía enseñar porque que no sabía y que solo sabía tocar para él. Entonces ahí quedó la cosa. Pero hoy pues los he recordado muy gratamente. Y en cuanto a mi relato, pues está escrito en Pachuezo. Antes comentábamos con Sol, Guadalupe y yo, que los relatos que nosotras escribimos tienen su aquel precisamente porque están escritos en pachuezo, que en castellano perderían un poco. Nos gusta mucho escribir en esta lengua y en este caso yo he escrito la historia de una brañera que se tuvo que emigrar a Ginebra. ¿Y por qué? Pues porque en primavera
nos ofrecieron participar en un calecho en León, la Cátedra de Estudios Leoneses, y el calecho versaba sobre Labraña, sobre la vida de las mujeres en Labraña. Buscamos información, buscamos en nuestros recuerdos y me pareció que podía ser un tema interesante. Entonces, bueno, cuando llegó la convocatoria de los calechos de Babia y Luna, pues dije yo ya tengo tema. Y ahí está. Es una carta larga que una mujer de Chaciana escribe desde Ginebra a su madre. Y si puedo, leo un poquitín. El Caberu domingo fuimos visitar a los primos de Chamas, que ya sabe que vive en Chuenxe. Salimos de casa al amanecerín de Dios. Ya chegamos para almorzar con hechos. Purita preparara un almuerzo de los nuesos. Torrenos, huevos fritos, café con cheite e afisuelos. Pusímonos como el Kiko. La nena non. Diz que todo eso engorda e non quiso máis que un café bebío. Como faía un gran día de sol, comimos nel xardín. En pasando San Xosé, escomenciaba la chabor na Braña. Primeiro subíamos al ganao seco e acuriosábamos la cabana. Chimpiar, revisar la cheña, os cacharros, la roupa. Bueno, son dos trocitos de la vida actual de la brañera y de la vida que tenía en la Braña. Os recomiendo que lo leáis entero, que seguro que os va a gustar. Gracias. Muchas gracias. El siguiente me parece que es Gelines. Tiene que estar en algún lado. Gelines, ahí anda. Y la siguiente es Lali, así que ya si venís las dos, pues... Vosotros así los vais conociendo. Gelines, ¿tu relato era? Clamor. Clamor. Que te habías asociado con un señor mayor. Bueno, Clamor, pues sí, porque no sabía que había que salir, con lo que no tengo yo nada preparado. Clamor es el toque a difunto. Es el toque a difunto. Escribí sobre una persona mayor que en su juventud fue campanero, que aunque yo no soy de la zona de Babia, pues el lenguaje de las campanas sirve para todas partes y sería como las redes sociales de su época. De hecho, su nieto le dice en la historia que es el primero que tuvo wifi, el primer youtuber de la historia, porque el abuelo desde el campanario pues indicaba a todo el mundo si había boda, bautizos, fuegos, muerte. O sea que realmente era un lenguaje que se divulgaba rápidamente. Empieza el abuelo en casa. Solo voy a decir cómo empieza. A lo mejor hasta os leo el final y así os tenéis que leer el medio, que es lo más interesante. Buscando las gallinas. No encuentra las gallinas. Pero luego te das cuenta que él vive en un piso de la capital. Encuentra donde han puesto, que es en la puerta de la nevera. El ponedero lo encuentra, pero las gallinas no. O sea, algo ya no funciona bien en su cabeza. Y es porque el nieto le ha instalado en su móvil una app con los toques de campanario, que son los que le indican las horas a las que tiene que tocar las pastillas, tomar las pastillas. Pero el móvil se quedó sin batería y os podéis imaginar lo que pasó en la cabeza de ese hombre sin la medicación. Un desastre.
os leéis la historia, ahí tiene mucha importancia los banderines, que se los dedico a Carmen Brañanova, porque un día tuvimos una conversación mientras cuando estaba escribiendo el relato, y me comentó que había visto unos banderines en su pueblo, cosa que nos pasa a muchos, colgados de un cable o de un poste, totalmente descoloridos, y a mí me pasa lo mismo cuando les veo, que digo, ¿qué celebrarían? ¿Una fiesta, una boda, un bautizo? Y qué pena da que fuera lo que fuera, ya se acabó y ya no tienen color y ahí sigue colgando. Entonces les incluí en la historia, tienen un papel muy importante también para el campanero, porque vio unos banderines en Cabrillanes una vez y él solo quería tener unos banderines en su pueblo. Leéis la historia para ver si consiguió tenerlos. Y no sé si leeros el primer párrafo. Espera, Lali. Es que no sé si leer el primero y el último o No, solo leo el primero. Clamor. Hace varios días que José no encuentra a las gallinas. Sabe que son escurridizas y suelen esconderse para poner huevos en los sitios más insospechados, entre las hierbas del huerto, dentro del pesebre o en una esquina de la cuadra. Pero esta vez se han superado. Por fin encuentra el ponedero. Hay 6 huevos perfectamente alineados en la puerta de la nevera. Deduce que no son recientes porque están fríos, pero al menos sabe que las gallinas andan cerca. Sigue buscando. Levanta los cojines del sofá, separa la mesita de la esquina, examina las baldas de la despensa y hasta mira detrás de la televisión. Pero ni rastro. Seguro que están debajo de la cama. Pero su artrosis le impide agacharse, o mejor dicho, volver a incorporarse, por lo que resignado se acomoda en su butaca a esperar pacientemente a que salgan del escondite. No hay prisa. Tiene a mano el libro, las gafas, la radio, las pilas y una pizca de vida. Hasta aquí os leo. Hola, yo soy Lali. Mi historia es de una mujer minera. También voy a leeros 2 trocines que he estado buscando, pero no os cuento para nada la historia porque es como una historia dentro de otra y creo recordar, porque hace mucho que lo escribí, que, o sea, aunque es corto, hay 3 historias incluidas, con lo cual no os voy a desvelar nada. Naturalmente la mujer minera, en aquella época no te dejaban salvo ir al lavadero y cosas así, pues lo que hace es hacerse pasar por su padre al día siguiente de enterrarlo. Se presenta en la mina vestida como, o sea, con su propia ropa que había arreglado aquella noche. La cuadrilla de hombres la vio venir a lo lejos y esperaron con estupor y asombro hasta que la joven llegó a reunirse con ellos. La miraron largo rato sin mediar palabra. No hubieran podido reconocerla porque solo los ojos asomaban a través del pasamontañas, pero sabían de sobra quién era, porque reconocían la ropa de su compañero Sebas. Durante un silencio interminable hubo cruces de miradas entre ellos, movimientos de cabeza y gestos con mensajes cifrados, como cuando se hacían señas jugando a las cartas, hasta que un simple «bueno, vamos pa' dentro» hizo saber a Sabina que era admitida por los mineros. Entró con ellos sin decir una palabra, sin hacer ni un gesto, como si aquellos túneles fueran terreno amigo y conocido para ella, fingiendo una seguridad en sí misma que no tenía y sabiendo que el peor momento estaba por llegar. Y llegó a la hora del almuerzo cuando el capataz la vio de cerca y se dio cuenta de su existencia. También él reconoció la ropa de Sebas. «¿Pero tú qué haces aquí?», la espetó furioso. Sabina respondió alto y claro, clavando los ojos en los del hombre. «Soy Sebastián Ordúñez. Llevo 15 años en esta mina.
¿No me reconoces? La boca del capataz se abrió para no decir nada y después se cerró apretando los labios para evitar un juramento. El brazo que levantó para indicar la salida a Sabina cayó desplomado, desobedeciendo las órdenes de su dueño. Y os leo otro pequeño párrafo que parece que no tiene nada que ver, por eso sí que vais a tener que leerlo entero, porque es inmodesto, pero es muy bonita la historia. Tampoco Ramón... A ver, es que me arreglo muy mal con todo. Así. Tampoco Ramona confesó a su hija el orgullo que sentía por su lucha por la mina y los mineros y por haberse ganado el respeto de aquel pueblo que jamás desveló el secreto de Sabina la bracera. Allí nadie había olvidado el día en el que el bueno de Sebas llevó a su hija a la casa grande con el sueño de verla trabajar con una cofia blanca y no chapoteando en el agua negra del lavadero. Aquí le traigo a mi hija. Ya tiene 12 años y está lista para asistir en la casa. Se llama Sabina. Y allí la dejó, con una cascada de rizo sobre la espalda y un vestido blanco cuajado de rosas, traspasado por la mirada lasciva del amo. Porque Sabina, como el almendro del fondo de la huerta, floreció antes que ninguna niña. Aquel invierno brotaron flores en su cuerpo y aquel abril la encontró lista para dar sus frutos. Pero al año siguiente, la primavera y Sabina regresaron juntas a la casa de su padre, las dos preñadas de esperanzas, que nacerían cuando el verano se escondiera tras los montes y el silencio volviera a los campos. Ya se habían ido las golondrinas cuando Irene estrenó El Mundo y de nuevo Sebas consideró la desgracia un regalo al ver nacer a su nieta. Hasta ahí ahí os lo dejo. A ver, me voy a permitir, con el permiso de Elías, a comentar un poco estos tres primeros relatos que se han hecho. Empiezo por el orden. Una brañera en Ginebra. Género epistolar, en Pachuezo, entrañable, muy bien narrado, se entiende fácil y te lleva a la nostalgia de la distancia del terruño, de la braña, de los prados, de las vacas. Cuánto amor y cuánto cariño por la familia, por las amigas y amigos, por todo. Y la despedida con besos para todos y con la esperanza de una pronta respuesta, organizando ya la vuelta y otro nuevo futuro. En cuanto a Clamor, está muy bien narrado. Clamor es un canto a la vejez con sus claros y oscuros. Si algo hay que destacar sobre todo es la ternura con la que trata los achaques de la vejez y cómo los ancianos se ayudan a sobrevivir y se toman ya la vida como un ensayo del adiós cuando ya no oigamos el último clamor y los campanarios se queden en silencio. Y la otra era Rosas. Estupenda narración, describe muy bien el ambiente minero y transmite estupendamente los sentimientos de una niña, ya casi mujer, que vive y hace participar de la adoración por su padre minero. En el fondo, en segundo plano, suena suavemente la música de Santa Bárbara Bendita. El siguiente relato, Francisco. Estás aquí. Mira que te tenía cerca. Cuéntalo tú. Vale.
Bueno, pues en este relato he intentado reunir muchos de mis amores. Mi amor por Bavia, mi amor por el pan. Entonces he contado una historia que pasa en Bavia, que pasa en una panadería y tiene muchas cosas. Entonces, como leerlo es muy largo, os voy a leer solo el principio y el final, para ver si os dejo una guindilla en la boca y os apetece leerlo. ¿Vale? Voy por él. El título es Arcanos y dice: mientras vamos dividiendo la masa en esféricas porciones, mi corazón se halla muy lejos de la panadería. Pulula por el universo sin que ni yo misma sea muy consciente de dónde se encuentra. Quizás esté buscando al de Luis para pedirle explicaciones sobre su abandono, o puede que vaya camino del sol para estrellarse contra él y desaparecer en ese fuego. Desintegrarme. Qué bonito suena en este momento. Qué bien armoniza con mi actual desaliento. Sin embargo, sigo haciendo bolas de masa que después aplasto para darles una forma definitiva. Mi madre y mi hermana, que realizan la misma tarea, no dejan de mirarme de reojo, adivinando mi lúgubre estado de ánimo. Bueno, y ahora el final. Al escucharla comprendo lo que mis ancestros esperan de mí, que contribuya para volver a revitalizar estos pueblos, para que fiestas como el filandón que contemplé en la casa de mis abuelos vuelvan a ser una realidad. Mi labor es lograr que todos estos valles se llenen de nuevo de gente y de vida, para que todos juntos podamos encarar el futuro. Gracias, espera que te doy tu libro. Gracias y esperamos que nos envíes más relatos. ¿Algún comentario? ¿Ah, sí? Sí, ¿cómo? Arcanos. Para mí es un cuento muy bien contado que podría titularse La panadera de los sueños. Está muy bien construido todo el relato y hace referencia a Bavia y a Luna. Misterio y un amor difícil, imposible o soñado, mientras la hogaza se cuece y se hincha lentamente. Bien, el autor del siguiente relato no está entre nosotros porque vive lejos de aquí, vive fuera de España y por lo tanto le resultaba bastante difícil asistir. No obstante, yo os voy a comentar un poco el relato. El autor se llama Carlos García y en su relato establece un paralelismo entre algo que nos es muy familiar a todos, que son los lobos y los mastines. Los lobos, como esos animales que en un momento determinado ponen en peligro o incluso pueden destruir parte del rebaño o parte de lo que es la existencia de en este caso, de una familia, por ejemplo, y los mastines, que son aquellos que siempre están dispuestos a defender, jugándose incluso la vida para salvar el rebaño. Bien, en este caso el paralelismo está en los lobos, todo aquello que amenaza a las familias, especialmente a los niños, y los mastines pues son la familia, el entorno que protege a esos menores. Él termina diciendo que hoy es mastín. ¿Por qué? Porque su trabajo está en una... como lo voy a leer porque lo pone él aquí. Bueno. Hoy trabaja como coordinador de los servicios provinciales de protección a la infancia en un país de Europa. Y no os digo más. Hay que leerlo. Gracias. Entre las valoraciones que hemos hecho para decidir los finalistas, o sea, los 10 relatos, yo de ese mastín, como era lobo, no seas lobo, sé mastín. Era muy interesante la utilización del símil de las enseñanzas del abuelo y de la vida de Bavia, que acontecen al narrador. Y bien utilizada la moraleja. No obstante, al final redundaba mucho en lo sentencioso. Se justifica bien la evocación de Bavia
a Babia con los personajes. También se hace un uso equilibrado entre la narración en español y las frases del dialecto local, el patruezo. Esta ha sido una de las valoraciones que yo he hecho para reunirnos el jurado y valorar decidir los 10. Gracias. Muchas gracias. Siguiente relato. A ver, el siguiente relato es de un autor que tampoco está con nosotros, pero ha mandado una emisaria. ¿Dónde está? ¿Qué haces ahí camuflado? El siguiente relato es de José Gutiérrez Alay y es el de la pescadora. ¿Eh? El pescador y Estrellita. Voy a leerlo tal cual me lo pasó él. Me pasó esto y me dice, arréglate. Me dice, buenos días. Muchas gracias por haber seleccionado el texto que he presentado para el 5º certamen de relatos de Calechos de Babia y Luna. Lamento mucho no poder asistir a Carrasconte a la presentación del libro, ya que en esas fechas estoy fuera de León por un compromiso anterior. Agradezco a C.B. Carmen Brañanova, que diga unas palabras en mi nombre y espero poder acudir a próximos eventos. Seguro que vienen porque son muy marchosos, tanto él como su mujer. Y en cuanto conozcan la marcha que tenemos por estos lugares, se apuntan, pero seguro que todos los terceros sábados de mes. El relato presentado trata de la extinción del oficio de pescador. Ese pescador que había en muchos pueblos ribereños del río Luna y otros ríos, de León sobre todo, y que con los cambios de los ríos y de los tiempos tuvieron que abandonar la actividad para seguir otros caminos. En un pueblo imaginario, la vida de Serafín, el pescador, y su hija Estrellita nos muestran con nostalgia cómo eran y cómo son ahora los ríos regulados por pantanos. Muchas gracias. Lleva su libro. Sí, claro. Muy bien. No es para mí, que es para él. Bueno, muchas gracias. ¿Queréis comentar algo? Yo solo decir que en un pueblo pequeño como Rabanal había 2 pescadores que vivían exclusivamente de la pesca. Yo recuerdo con asombro la primera vez que uno de ellos me dijo cuál era la cantidad de truchas que pescaba al año. Pues... ¿De? Bernardo, sí. Ese era uno. Y bueno, lo que nosotros, los aficionados, contábamos en número de truchas, oye, pues he pescado 200, he pescado 500. Él eso lo traducía a kilos. Así que, pero claro, amanecía en el río y oscurecía en el río y comía a la orilla del río. Muy bien. Como los cazadores siempre exageraban algo. Siempre exageraban algo. Este relato, uno al leerlo duda, como ocurría con otro anterior, si es una realidad o es un cuento, o es una realidad hecha cuento. Es un relato también tierno y entrañable. Es la vida de un río, el nuestro, el Luna, porque cómo va cambiando todo, desaparecen las truchas, los cangrejos, va desapareciendo todo y ya solo nos queda el recuerdo del río de nuestra vida. Lo dice él y hace una referencia expresa al río Luna. Muchas gracias. ¿Quién nos toca? Guadalupe, te toca el turno. Otro bonito relato en pachueso. Sí. Bueno, buenos días. Yo chámome Guadalupe Lorenzana.
ya escribí neste Calechos de Babia e a Chuna, como no, sobre los calechos. Mi relato titúlase El calecho de mi casa. Ya en él pretendo chamar la atención sobre todas las historias y a las cosas que en aquellos calechos que güey ya non existen fueron como el asiento para convertirnos ahora en escritoras. Voy a cheevos. Sí, arréglome bien. Dos cousinas. Mirai, cuando moitas veces preguntábache a miña tía que faían no calecho, a más de cambiache la cara, non sabía cuasi por onde escomenciar. Aturuchábase e non paraba de contar. Yo, entonces, comprendía que quizás fuera lo mejor que tuvieran naquecha vida tan dura. Quizás más que los baiches y a los cortejos. El calecho yera a más de entretenimiento, una vía de escape a todos los sinsabores del día a día. Yo no quiero pensar que los calechos desaparezcan. Y entonces, na presentación que pidiónos Elías para cada relato, escribí: aquellos calechos no volverán, pero si la esencia permanece, renacerán como las flores en la primavera. La forma, al fin y al cabo, no importa. ¿Entendéis lo que quiero decir? Yo este es uno de los relatos que, bueno, ya os dije antes que me gustaron todos porque son todos muy evocadores y te traen muchos recuerdos, pero yo creo que este es uno de mis favoritos porque no solo es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Resulta muy emocionante y lo describe de tal manera, cuando lo leáis después os vais a dar cuenta que vais viendo todos los personajes y os imagináis, los estáis viendo ahí en la cocina y los estáis viendo cómo interactúan unos con otros. La verdad es que es muy, muy bonito. Enhorabuena. Y además es uno de los relatos que también conservas los recuerdos de la abuela, de las costumbres de los calechos, pero resaltas mucho las costumbres de tu abuela. Citabas en el relato. Güey, no somos escritoras. Blanca y yo, sobre todo, escribimos en pachuezo. Ya buena parte de todas las cosas que yo escribo basanse fundamentalmente na miña casa e na miña abuela, que fue una gran matriarca, e gracias a ella, güey, podemos faer todas estas cosas. La verdad ya que los antepasados mandan. Sin pasado, non hai presente nin futuro. Mi comentario sobre este relato, solamente os voy a decir cómo termina. No os preocupéis, el calecho está entamado. Gracias. Por lo menos nosotros seguiremos entamando. El siguiente relato es de... Ya me he liado. A ver. Wimmer, ¿está por aquí? Escondido. Hasta allá el contraluz. Bueno, mientras llega, decir que es un escritor que habita por el Bierzo, que es una zona que nos queda cerca, pero que se ha venido desde Venezuela para acá. Bienvenido. Gracias, buen día. Supongo que soy el único venezolano aquí. ¿No hay otro? No. Pues es un honor estar aquí. Mi historia es la de una mujer que abandona su pueblo siendo muy joven, se va a Barcelona, se convierte en una persona muy exitosa, una persona que hace una carrera en el mundo empresarial, de hecho, y hace muchísimo dinero, pero se da cuenta que sus sueños quedaron atrás.
y regresa al pueblo para cumplirlos. No les cuento más porque haría spoiler, pero lean lo que creo que nos pasa a todos. Los sueños no se extinguen. Todos tenemos sueños y los sueños no se extinguen. Están ahí en un estado de desesperada latencia, quieren salir. Así que dejen salir sus sueños. ¿Quieres que le haga? Tú mismo. Es tu relato. ¿Dónde está? Bueno. La casa de Ana era la más grande del pueblo, 3 niveles, más una bodega subterránea, y dentro de la casa su propio pozo, construido en los años 50, junto con toda la edificación. Su abuelo y su padre fueron constructores e hicieron buena parte de las carreteras, de la comarca, entre muchas otras cosas. Muy temprano, esa primera mañana, cuando ella llegó de Barcelona al pueblo, algo somnoliente y taciturna, Ana subió a la buhardilla y miró el cielo que se abría cual mágico lienzo gigantesco, teñido de pinceladas malvas y rosas en el amanecer primaveral. Este relato ambientado en el y más concretamente en Corullón, Ana padece una dura enfermedad y decide volver a sus orígenes y emprender una nueva vida. Ha de ser acelerada. El tiempo pasa inexorablemente y su idea debe llevarse adelante con la mayor urgencia. Y se llevó a cabo, vaya si se llevó. Con la ayuda de Peter dibujó el cuadro de su vida y descubrió que también se puede besar con la mirada. Muchas gracias. ¿Cuántos llevamos? Nos queda ahora un... Carlos, no sé dónde está Carlos escondido. Pues te toca a la vez. ¿Qué tiene que ver? Este relato es... sí, es para ti. Pero si quieres, ya lo tengo buscado aquí. Bueno, me explico mejor con los pinceles que con el bolígrafo, pero concretamente, esta es la segunda vez que me presento en este retrato. Bueno, me presento no, sino que me elige. Yo antes, como dijo aquí Blanca, también soy de familia de músicos. Mi abuelo era uno de Mieres, se llamaba Pin el Sordo. Aunque decían que tocaba de oído y era mentira. Yo sabía que lo leía a las partituras. Y en cuanto a acordeón, tuve un primo en Matalavilla que también era acordeonista, Mario. Y me gustó mucho lo que hablaste de tu padre. Esto, concretamente, el libro este que he hecho está basado en la montaña de Alto Sil, concretamente en Salentinos, porque mi padre era de allí, yo veraneaba allí de chaval. Es una historia de niños que van creciendo y al final van desapareciendo poco a poco. Es una historia, no sé si es tierna, o es blanda, o es romántica, o es bonita, o es fea. Pero a mí me gusta. Voy a leer un poquitín, un poco, ¿eh? Hay un culto aquí desde un niño que... Sí, muchas gracias. Dice, no se me olvida aquel mal día de enero cuando doña Trifosa nos dijo que Miguelín no iría más a clase porque se había ido a visitar a sus abuelos que estaban en una casa que habían alquilado a Dios.
y que ellos se habían empeñado en que se quedara allí. Concretamente, esta es una de las cosas en las que yo voy metiendo en la vida, las enfermedades, la muerte de alguien. Y es un relato que dura desde el principio de niños hasta el final. No puedo leer más porque todo está muy claro. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos queda el que decíamos, el último relato, que es el que va describiendo costumbres y que es una especie de broche a todo esto. No sé si tenemos por ahí el autor o no. El autor es Javier Álvarez. Muchas gracias a todos. Sí, lo comprendo perfectamente, ahora lo explico. Estoy un poco nervioso, no sabía que había que hablar, pero bueno, es un placer hablar para mis bavianos, así que esto se templará. Aquí como los calechos es todo improvisado. Se templará, se templará. Un poco de guión fue Manuel y se lo destrozamos, vamos a empezar. Se templará. Bueno, comprendo que lo hayáis incorporado fuera de relato, porque en realidad no es un relato. Yo valoro el trabajo que hacéis, acercarse a las costumbres y al buen hablar es acercarse a la cultura y eso es lo que nos permite vivir y por lo tanto cuando vi el certamen tenía tiempo, me puse delante del folio y lo que salió son recuerdos personales y contados también por mi familia y por mi madre. Quiero también hacer un paréntesis aquí con lo de Pergentino. Qué gran idea poner en cada calecho un gran tema encima de la mesa, en este caso, pues un artista que hubo en Bavia, ¿no? Yo soy el hijo de Gaudiosa, el de la Riera, y mamá rápidamente nos hablaba de Pergentino porque muchas mujeres debieron estar enamoradas de ese artista, seguro que era el portada de Lola de Bavia muchas veces, ¿no? Y por eso seguramente mi padre acabó aporreando un acordeón también, quiero decir que es una gran idea que pongáis personajes ilustres, que Bavia está repleta de ellos y nos acordamos muy poco. Entonces, recuerdos, que es lo que tiene mi texto, y nada más, que los he lanzado con todo el cariño y que espero que os guste. No sé si tengo que leer algo, pues podemos leer el desenlace del texto y así veis un poco por dónde van los aires. Estoy súper nervioso, mira. Bueno, es más, me atreví a soltar unos versos que no voy a leer porque nunca he leído... Yo juego mucho con la poesía y nunca le he leído a nadie nada, pero ahí están, ¿eh? Yo cuando he dicho pa' Bavia, para allá van. Vamos, he titulado El infinito espacio común y os leo los 3 últimos párrafos. Bueno, pues porque veo que todos... Enhorabuena a todos los compañeros, veo que todos los compañeros lo han hecho, pues yo también. No sé dónde acaba. Aquí, vale, correcto. Es esa página. Está tan nuevo que... Vale. Bavia es el rincón soñado. La galería occidental de la provincia leonesa morada por gente que convive entre sí y consigo, nacida entre pastores y bañada de riqueza natural, que ofrece generosa su manto de verdad y entendimiento cultivado en las culturas que desfilaron por sus reatas y en las que hasta los reyes terminaron por acampar. Un paraje en el que aún hay plazas con senados de serenos vecinos dispuestos a compartir recuerdos y soñar con un mismo norte. En el que aún se abren porticas y suenan notas de un acordeón lejano en las que se pueden escuchar y vivir historias de vecindad y afecto. Un manto sobre el que aún sueñan madreñas al anochecer, anunciando calechos y que abren concejos improvisados que serán y fueron la matriz del conocimiento, la cultura y el desarrollo de sus moradores. La respetada tradición oral brindó la posibilidad de confeccionar una sociedad solidaria que aún hoy se respeta por las latitudes. La riqueza natural de su cornisa ampara al baviano en un escenario natural amenazado. La majestuosa esencia de Bavia cautivó a reyes y acaparó a gentes hasta convertirla en infinita de ilusión y realidad, y allá donde Bavia se halla, todo es más armónico y posible. Hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, ese es tu libro y esperamos que nos escribas más veces.
Alicia, te tocó contarnos tu prólogo. Bueno, vamos a ser breves, que hay que ir a tomar vermú, que no podemos enrollarnos ya mucho más. Elías me pidió que participase como jurado y luego me pidió que participase haciendo el prólogo, que es algo muy difícil porque detrás van 10 relatos que cuando los leáis vais a ver que son muy buenos, entonces yo no quería desmerecer estropeándolo del principio. Nada, simplemente contaba un poco lo que os conté antes, que para mí participar como jurado ha sido muy emotivo porque me trajo muchos recuerdos y me aclaró muchas cosas. Y voy a contar una anécdota. Resulta que hoy acabo de descubrir por qué yo, cuando tenía desde los 9 hasta los 11 años, mi madre y mis tíos me hicieron ir a clases de acordeón. Yo fui a clases de acordeón en Gijón y después descubrí que era porque había un señor en Bavia que se llamaba Pergentino, que tocaba muy bien, e intentaron que yo aprendiese. A los 3 años el profesor dijo que yo tenía 2 oídos izquierdos, que no perdieran el tiempo, que no estaba dotada para la música y que lo dejase. Pero es que yo era muy delgaducha, un poco simielgo, y como tú decías antes, yo no podía con el acordeón, entonces yo me tenía que sentar, mi profe cogía el acordeón, me lo ponía encima, me lo colocaba y yo intentaba simplemente que la mano izquierda no se me cayese hacia el suelo. Entonces creo que es fundamental, lo decía una compañera antes, tener claro de dónde somos y por qué, y muchas veces por qué somos como somos. Y todo eso lo llevamos a cuestas. Llevamos una mochila, llevamos un bagaje que viene de nuestros abuelos, de nuestros tíos. A mí me encanta el pan porque mi tío era el panadero de Villafeliz, era Pepe, y que iba repartiendo pan por los pueblos. Y yo cuando veo en Gijón, que vivo en las afueras, al panadero que pita y trae el pan, no puedo evitar acordarme de mi tío y de lo bien que lo pasábamos en la panadería. Entonces, todo eso forma parte de nosotros. Creo que este certamen que organizáis no tenéis que dejar de hacerlo ni por pandemias, ni por COVID, ni por la siguiente que venga, porque es muy importante, no solo por fomentar el espíritu y la creación literaria, que está muy bien, que es por lo que se hacen todos los certámenes, sino por dejar por escrito para los que vengan detrás, pues para mis hijas, para los de los que están aquí, para los nietos, para quien sea, muchas cosas de Bavia que si no se pueden perder y sería una verdadera pena. Os recomiendo que leáis los relatos otra vez y que los leáis de uno en uno. No lo leáis como una novela, no cojáis el libro y lo leáis del tirón, porque no lo vais a saborear. Esto es como los bombones, que no te puedes comer una caja entera porque luego te duele la tripa. Uno cada día y lo saboreáis y lo disfrutáis y lo volvéis a releer, porque merecen la pena. Yo, que sepan los autores, yo trabajo en una biblioteca, me voy a llevar uno y le voy a pedir a mi jefe mañana que lo catalogue y que lo ponga en la estantería para que cualquiera que lo quiera leer tenga los relatos de Bavia en Gijón. Así que nada, gracias a todos por participar. Gracias. Nuestro libro como componentes del jurado. Muy bien. A mí me quedó una cosa por decir. Cuando habláis de los músicos, yo recuerdo que iba a tocar también en Somiedo, que pusiste las fotos de Saliencia, y iba Magín y se decía, iban a buscar a Magín, hay que ir a transponer a Magín al puerto porque iba a tocar y había una gran nevada, iban a buscarlo para la fiesta y decían, ay Dios, no pasa al puerto, vamos a transponerlo. Entonces, bueno, como está aquí su nieto y estas cosas os gusta escucharlas, pues es el recuerdo que yo tengo de Magín y también que estáis en la foto en el Sacramento de Saliencia, que íbamos desde el valle, desde la pradera del valle, que dejábamos de recoger la hierba para ir al Sacramento de Saliencia, el 6 de agosto, y estás delante de la casona. Bueno, muchas gracias a todos por... Muchas gracias. Bueno, solo deciros que los calechos tienen continuidad, vamos a seguir entamándolo, y el acordeón también. Para aquellos que no los conocéis, los 3 que habéis tocado, ¿dónde estáis? Uno se fugó ya. Uy. Bueno, que sepáis que son el hijo de Manuel Pergento, Manuel, el nieto, Hugo, y el que se ha fugado,
bisnieto. O sea que el acordeón sigue. Y allí tenemos a otro descendiente de otro de los acordeonistas que sí, mira al fondo. Por lo tanto, al menos en Bavia el acordeón sigue, gracias a los que le dais continuidad. Bien. Todos aquellos que estéis interesados en el libro, pues ahora podéis cogerlo. El libro vale, como tenemos el mismo precio del año pasado. A pesar de que tiene más páginas, conseguimos que nos lo respetaran. Así que ya sabéis, son 15 euros los que queráis el libro. Ir preparando porque aquí no hay cambio, no hay nada. Solo podemos daros libros. Venga, gracias. Los autores, que también que lo sepa todo el mundo, porque aquí no hay nada oculto. Los autores tenéis un precio de cortesía, que está en 12 euros. Pero yo os pediría que esperéis al final, porque si no me armo un lío que ya no puedo con mi alma. Venga, gracias. Hombre, mira, aquí está el bisnieto. Fugao, que eres un fugao. Aquí está.